Hola, ¿cómo están? En esta oportunidad hablaremos sobre coma y muerte cerebral o muerte encefálica, pero antes de entrar en estos temas, haremos un repaso sobre el estado de conciencia o sobre lo que significa estar consciente. Este estado hace referencia al pleno conocimiento de uno mismo y la relación que tienes con el entorno, es decir, la capacidad de interactuar con el medio que nos rodea. Está compuesto por la vigilia y por el contenido de la conciencia. La vigilia es la capacidad de mantenernos despiertos y tiene directa relación con un adecuado funcionamiento del sistema activador reticular ascendente. Las variaciones o alteraciones de la vigilia son de espectro amplio y variable, desde aquellas afecciones leves como la confusión o somnolencia, hasta la expresión máxima de compromiso del estado vigil, que es el coma. Por otro lado, el contenido de la conciencia hace referencia a las funciones corticales y subcorticales, que se representan por la capacidad de generar respuestas cognitivas y afectivas, y que es esto lo que nos diferencia del resto de los seres vivos. El sistema activador reticular ascendente está formado por diferentes estructuras y conexiones. Una de las partes fundamentales es la formación reticular. Esta es una de las estructuras más antiguas del cerebro y está formada por neuronas de diferentes tamaños y formas esparcidas en la sustancia blanca, dando un aspecto reticular del que deriva su nombre. Se ubica a nivel medial y posterior-medial cerca del acueducto de Silvio. Su parte más importante se ubica entre los 2/3 superiores del mesencéfalo y el tercio superior de la protuberancia. Otra de las estructuras importantes cuando hablamos de estado de conciencia y sistema activador reticular ascendente es el tálamo, o mejor dicho, el núcleo centromediano del tálamo, que podemos observar en esta figura con esta forma muy particular. Por debajo del tálamo ubicamos al hipotálamo, una estructura formada por varios centros neuronales y con múltiples funciones como la regulación de la temperatura, la regulación o liberación de algunas hormonas. El núcleo supraquiasmático es el responsable de la regulación de los ciclos de sueño y vigilia, por ejemplo, y también se encuentra inmerso acá en el hipotálamo. Por último, otra de las estructuras fundamentales que componen este sistema activador reticular ascendente es el tegmento mesopontino, es decir, en la unión ponto-mesencefálica, ubicado, como su nombre lo indica, a nivel del mesencéfalo y la protuberancia, en la unión de estas dos porciones del tronco encefálico, y posteriormente las fibras del sistema activador reticular ascendente van a llegar a toda la extensión de la corteza cerebral. Es decir, que para que una persona presente un grado variable de compromiso del estado de conciencia, deberemos tener afección de gran parte o gran extensión de la corteza cerebral, de ambos tálamos, hipotálamo, o del tronco encefálico en las porciones mesencefálica y pontina o protuberancia. Esto es importante cuando uno se encuentra frente a un paciente con deterioro neurológico cuyas imágenes del sistema nervioso central son normales. Para que exista una explicación o una correlación clínico-radiológica en un paciente en estado de coma o con un grado importante del compromiso del estado de conciencia, debería haber lesiones en alguna de estas partes para atribuir que el deterioro neurológico o la alteración del estado de conciencia se debe a alteración de este sistema. El coma se define como un estado de disminución del grado de conciencia que condiciona una incapacidad de respuesta a estímulos externos y necesidades internas. Debe considerarse como un síntoma que acompaña a muchas situaciones clínicas y no como una patología o una enfermedad en sí. El coma es una alteración grave del estado de conciencia y, como habíamos mencionado en la diapositiva anterior o en la imagen anterior, en general responde a afectación de la corteza cerebral o alguna parte del trayecto por el que circula el sistema reticular ascendente. Entre diversas causas del coma, como vamos a ver más adelante, las alteraciones metabólicas son un componente importante.
Situaciones como la hipoxia, la hipoglucemia, la intoxicación endógena con alguna sustancia o exógena, lo mismo con alguna sustancia, en general producen instauración del deterioro neurológico de forma progresiva y los hallazgos clínicos por lo general son simétricos. Cuando hablamos de coma estructural, es decir, por afección del sistema nervioso central, como por ejemplo un proceso expansivo intracraneano, este es de instauración súbita en diferencia al anterior y se acompaña generalmente de focalidad neurológica en el examen motor. Es imprescindible valorar la temperatura, la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, presión arterial, saturación de oxígeno y glucemia, entre otras, ya que pueden ser causa o consecuencia de alteraciones graves del estado de conciencia. En relación a la fisiopatología del estado de coma, podemos decir que el daño de las neuronas implicadas en el sistema activador reticular ascendente o en la corteza cerebral van a causar una alteración de gravedad variable del grado de conciencia. El daño de ambas estructuras por afectación cerebral difusa es una causa cuando hablamos de lesiones intracraneanas o lesiones ocupantes de espacio. La lesión del sistema nervioso central infratentorial, eso quiere decir tronco cerebral y cerebelo. Por ejemplo, daño directo por compresión o por destrucción o por alteración o distorsión del sistema activador reticular ascendente. Estas originan directamente un estado comatoso por afección de este sistema. Lesiones del sistema nervioso central supratentorial, es decir, por arriba de la tienda del cerebelo, de ahí su denominación de supratentorial, inicialmente provocan disminución del grado de conciencia en grado variable y a medida que progresa la lesión, el deterioro va a profundizarse. Estas lesiones favorecen el desarrollo de herniaciones, ¿no?, que son desplazamientos de estructuras intracraneanas sobre otras, y que eso genera efecto de masa, disminución de la presión de perfusión inicialmente local y después global, y esto puede producir lesión del tronco encefálico en sus grados más extremos. Al lesionarse el tronco encefálico, también podemos asumir que se altera o distorsiona la integridad del sistema activador reticular ascendente y por ende puede producirse un estado de coma o estados de compromiso variable de la conciencia. Otras situaciones como la hipoxia o el edema cerebral de causa diversa también son mecanismos que explican el deterioro neurológico por disminución de la perfusión cerebral o por alteración de la oxigenación cerebral. Dentro de las causas de coma podemos citar aquellas que son de origen neurológico y aquellas metabólicas o tóxicas. En causas neurológicas mencionamos por su orden de incidencia el traumatismo cráneoencefálico grave, fenómenos neurovasculares como accidente cerebrovascular isquémico o hemorrágico, infecciones del sistema nervioso central, meningitis, encefalitis, meningoencefalitis, tumores, convulsiones o estado epiléptico, causas de origen neuroinflamatorio como las encefalitis de origen autoinmune o las encefalomielitis, dentro de las más frecuentes. Y en causas metabólicas o tóxicas, sobredosis por medicamentos o sustancias distintas, ¿no?, sustancias de consumo ilícito, etiología endócrina, desórdenes endócrinos como coma mixedematoso, hiponatremia, hipoglucemia, hiperamoniemia, etc. Y tóxicos ambientales menos frecuentemente. Para realizar el enfoque inicial de un paciente que se encuentra en estado de coma, lo primero que tenemos que hacer es evaluar el estado de conciencia, contar con un adecuado acceso venoso, evaluar la permeabilidad de la vía aérea, evaluar la oxigenación, la presión arterial y realizar intervenciones primarias para tratar de descartar las causas metabólicas probable o tóxicas más frecuentes. Glucosa, cuando existe sospecha de hipoglucemia, tiamina, cuando hay déficit de este factor, o naloxona, cuando uno sospecha posible intoxicación por opioides. Respecto a la evaluación neurológica, debemos evaluar de forma exhaustiva el grado de respuesta que tiene el paciente y para esto hay distintas herramientas que las vamos a ver a continuación.
evaluar los reflejos del tronco cerebral, que indirectamente evalúan la función de los pares craneales, la evaluación de la respuesta motora y control del tono, además de reflejos, y evaluación de los patrones de respiración que muchas veces se ven afectados cuando hay compromiso del tronco encefálico en su porción más inferior, el bulbo raquídeo, donde se encuentra el centro respiratorio. Decíamos que hay herramientas que nos permiten evaluar el estado de conciencia de forma fácil y rápida. La escala de Glasgow probablemente sea la más conocida de ellas, diseñada para pacientes con trauma de cráneo y evalúa 3 esferas: la presencia o no de apertura ocular, la respuesta verbal y la respuesta motora frente al estímulo nociceptivo. Los puntajes los tienen ahí, así que no vamos a hacer mucho énfasis en ello, pero es adecuado y es conveniente y necesario además recalcar que esta escala o esta herramienta puede ser insuficiente para evaluar el estado de conciencia en determinadas situaciones. Por ejemplo, lesiones o compromiso del tronco encefálico, ya que no evalúa completamente la función de esta estructura. En pacientes que tienen trastornos del lenguaje como afasia, ¿no? Aquellos pacientes que acaban de sufrir un accidente cerebrovascular, una manifestación clínica frecuente cuando se afecta el territorio de la arteria cerebral media del hemisferio dominante es la afasia, y en estos pacientes la respuesta verbal estaría comprometida, lo cual superestimaría el daño neurológico. En pacientes que ya tienen déficit motor, también es un poco subjetiva la valoración de esta escala. Pacientes que se encuentran en intubación orotraqueal, porque uno quiere la respuesta verbal, y pacientes que tienen lesiones catastróficas que generan, por ejemplo, el síndrome de enclaustramiento, en los que el paciente puede comprender absolutamente todo, pero tiene incapacidad para movilizarse, para hablar, etc. Son situaciones puntuales en las que la escala de coma de Glasgow probablemente no sea tan objetiva. Otra herramienta en la que podemos salvar aquellas situaciones en las que probablemente la escala de Glasgow no sea objetiva es la escala FOUR, que evalúa la respuesta ocular, la respuesta motora, los reflejos del tronco y el patrón respiratorio. Y esta, a diferencia de la escala de Glasgow, permite, por ejemplo, evaluar la respuesta a estímulos de funciones específicas del tronco encefálico, obvia la respuesta verbal, lo cual nos saca de la ecuación a aquellos pacientes que tienen alguna limitación por alguna patología específica, como el ejemplo que mencionamos anteriormente, y evalúa el patrón respiratorio, que muchas veces pasa o se subestima o directamente no es evaluado con otras escalas. En la diapositiva, en la imagen, tienen la escala y la puntuación, y en pacientes que se encuentran en terapia intensiva, intubados, es una herramienta de bastante utilidad. Empezamos con la evaluación clínica de los pares craneales. Como introducción, recordar que hay distintas alteraciones de la simetría pupilar y de la respuesta a la luz. Hablamos de isocoria cuando ambas pupilas son de tamaño simétrico y ambas son en general de tamaño intermedio, entre 3 y 7 milímetros. Midriasis cuando el diámetro de ambas pupilas se encuentra por arriba de los 7 milímetros. Miosis cuando se encuentran por debajo de los 3. Y anisocoria cuando hay una clara diferencia de diámetro entre una y otra pupila. Hay distintas situaciones que pueden afectar la respuesta luminosa o la respuesta, al estímulo luminoso, la respuesta de contracción o dilatación pupilar. Acá algunos ejemplos. Por ejemplo, pupilas mióticas, ¿no? Hiporreactivas cuando hay alteración difusa por efectos de drogas o alteraciones metabólicas, ¿no? En este caso se ven pequeñas y reactivas. Pueden verse las pupilas simétricas de tamaño intermedio, hiporreactivas cuando hay daño del segmento pretectal, pupilas puntiformes hiporreactivas en lesiones de la protuberancia, pupilas en posición media, fijas, sin respuesta al estímulo luminoso cuando hablamos de daño mesencefálico,
y la simetría pupilar, es decir, midriasis contra una pupila de tamaño normal o miótica contralateral cuando hay alteraciones del tercer par del lado de la pupila dilatada por inhibición del sistema parasimpático. Hay una dilatación de la pupila que no responde al estímulo luminoso. Pequeñas y reactivas es una situación que podemos encontrar cuando existe daño diencefálico. Posteriormente podemos hablar que hay movimientos oculares específicos, denominados robinocular, que es un movimiento lento en sentido vertical de los ojos, con una respuesta normal al estímulo luminoso. Cuando hablamos de esta lesión, podemos asumir que el tronco en estas situaciones se encuentra sano o sin daño. El dipping ocular, cuando hay una respuesta lenta y posterior seguida de una respuesta rápida, cuando hay lesiones biemisféricas. El bobinocular, cuando es a la inversa, inicialmente una respuesta rápida y posterior una respuesta lenta cuando hay lesiones de la protuberancia. Y cuando hay desvío conjugado de la mirada, podemos encontrarnos en situaciones, por ejemplo, cuando hay lesiones del hemisferio ipsilateral hacia el lado del desvío de la mirada conjugada. Cuando el daño se encuentra a nivel de la protuberancia, en general la desviación es hacia el lado contralateral a la lesión. Y cuando hablamos de alteraciones de la pupila en contexto de epilepsia o crisis comiciales, la desviación de la mirada es contralateral al foco epileptógeno. Los reflejos de tronco más importantes y que se evalúan siempre en un paciente con deterioro del estado de conciencia son el reflejo pupilar, es decir, la respuesta al estímulo luminoso de ambas pupilas, la respuesta al estímulo giratorio de la cabeza, que se conoce como óculo cefálico, o a la estimulación del oído interno, que se conoce como óculo vestibular. El reflejo corneal, nauseoso y tusígeno nos permiten evaluar prácticamente la totalidad del tronco encefálico y son de mucha utilidad para tratar de determinar el nivel de la lesión. El otro componente importante de la evaluación clínica de un paciente en coma es el examen motor. Y hacemos énfasis en las dos posiciones o posturas al estímulo doloroso que reflejan mayor daño en el sistema nervioso central. La postura de decorticación o esta flexión patológica refleja una alteración del tronco por debajo del nivel del núcleo rojo. En el núcleo rojo comprenden las vías córtico-espinales a nivel de la cápsula interna, el hemisferio cerebral o el pedúnculo cerebral rostral. La postura de descerebración o extensión patológica frente al estímulo doloroso o en algunos casos de forma espontánea refleja una alteración en la actividad del tronco encefálico entre el cerebro medio rostral y el puente medio, como es visto en las herniaciones transtentoriales descendentes. Luego de realizar el examen clínico, se debe hacer mucho énfasis en los antecedentes médicos y en hechos puntuales sobre la condición previa al deterioro neurológico. Antecedentes personales de utilidad son la presencia de enfermedades o de afecciones no solamente que involucran la integridad del sistema nervioso central, sino alteraciones o enfermedades sistémicas que también, ante una probable descompensación de su condición basal, pueden producir manifestaciones de tipo neurológico. El consumo de determinados medicamentos, ¿no? Que algunos de ellos neurotrópicos o psicotrópicos que puedan producir o jugar un papel de confundidores en un paciente en deterioro del estado de conciencia, posible intoxicación por otras sustancias, además de fármacos, y el relato del evento, es decir, la condición previa al deterioro, ¿no? Si el deterioro fue secundario a trauma, si el trauma fue secundario al deterioro, el tiempo de evolución de la depresión del estado de conciencia y si hubo manifestaciones previas, como por ejemplo la cefalea. Todas estas situaciones nos van a hacer sospechar situaciones específicas que después deberán ser confirmadas o descartadas con la evaluación clínica, con los análisis de laboratorio y con los estudios de imagen. Los análisis que se recomiendan en la fase o en la etapa aguda son glucemia para descartar
obviamente hipoglucemia, bioquímica sanguínea para descartar alteraciones metabólicas graves, gases arteriales, ya que condiciones como la hipercapnia o la hipoxia severa pueden producir deterioro neurológico, hemograma, estudios de toxicología, ¿no? Alcoholemia o drogas, un screening de drogas en orina, y estudios microbiológicos cuando se sospecha que la causa de deterioro puede responder a sepsis, no solamente enfocada en el sistema nervioso central, sino sepsis en cualquier otro compartimento o sistema del cuerpo, que muchas veces, dependiendo la severidad, puede afectar la perfusión cerebral por hipotensión y producir alteraciones variables del estado de conciencia. Cuando la causa no queda clara, lo que se recomienda es realizar una imagen de encéfalo. Inicialmente el estudio a solicitar es una tomografía computada simple, sin contraste. Si pese a tener una imagen normal, o por lo menos que no explique el deterioro neurológico, y tener una analítica sanguínea que tampoco explica la causa del coma o el estado de coma, uno puede realizar estudios de mayor complejidad, como una resonancia magnética de encéfalo, en la que permite observar a mayor detalle distintas estructuras con múltiples secuencias que son utilizadas en este tipo de estudio. Otros estudios de utilidad pueden ser aquellos que evalúen la perfusión o la integridad del árbol vascular cuando la sospecha clínica es de alteraciones neurovasculares como accidente cerebrovascular isquémico o hemorrágico, ¿no? Es la batería de estudios que uno tiene disponible. La decisión estará de acuerdo a la sospecha basada en el examen clínico. Cuando la sospecha de causa del deterioro neurológico es neuroinfección, es mandatoria la realización de una punción lumbar. Prácticamente todas las infecciones que pueden afectar al sistema nervioso central, ya sea meningitis bacteriana, encefalitis viral, meningitis por hongos, tuberculosis meningia, todas ellas tienen o cursan con grados variables de alteración del estado de conciencia, generalmente hacia el deterioro. En estos casos la punción lumbar ayuda a confirmar o descartar esta posibilidad. Y por último, realizar un electroencefalograma también es recomendable cuando la causa no ha sido identificada con todos los pasos que hemos mencionado anteriormente. La epilepsia puede presentarse desde el punto de vista clínico de muchas formas, desde aquellos movimientos tónico-clónico generalizados, típicos de una crisis comicial activa y generalizada versus alteraciones del estado de conciencia, ¿no? Como ausencias, lagunas o en el caso más grave coma, que pueden ser o traducir un estado epiléptico no convulsivo. En esos casos está más que recomendado realizar un electroencefalograma para descartar estas situaciones. Entrando a la segunda parte de la charla sobre muerte cerebral o muerte encefálica, vamos a mencionar que este diagnóstico en realidad viene luego de haberse desarrollado e implementado la ventilación mecánica y las unidades de cuidado intensivo, ya que antes de este hito la definición de muerte estaba basada exclusivamente en la ausencia de función cardiopulmonar, y una vez que se produjo el advenimiento de la ventilación artificial, se hizo posible la atención de pacientes con enfermedades neurológicas catastróficas, los cuales, sin ventilación mecánica, hubieran fallecido por falla respiratoria seguida de paro cardíaco, ¿no? Estos adelantos terapéuticos entonces han sido la génesis del concepto de muerte encefálica. La definición habla de un cese irreversible de la función cerebral, y cuando hablamos de la función cerebral involucramos a las funciones que dependen de la corteza cerebral y del tallo cerebral. En algunos países la definición es variable, es distinta, pero objetivamente vamos a definir un paciente con muerte encefálica cuando existe ausencia total de las funciones cerebrales y cuando estas funciones han cesado de forma irreversible. Como componentes del diagnóstico de muerte encefálica debemos
saber que existen prerequisitos, es decir, situaciones que deben cumplirse de forma mandatoria antes de evaluar un paciente como posible muerte encefálica. Ellos son descartar confundidores, básicamente, es decir, situaciones específicas que puedan producir deterioro profundo del estado de conciencia, del estado neurológico, pero que no sean irreversibles. Dentro de estas vamos a mencionar el uso de sedantes. Generalmente muchos de estos pacientes que llegan a presentar muerte encefálica lo hacen en el contexto de internaciones ya en unidades de cuidados intensivos, donde el uso de sedantes es bastante frecuente y muchas veces el efecto de los sedantes puede ser o la vida media de estos sedantes de acuerdo a situaciones clínicas específicas, como pacientes con insuficiencia renal o con alteración de la función hepática, puede tener una latencia mayor y esto producir confusiones, lo mismo con el uso de bloqueantes neuromusculares que van a alterar completamente la evaluación clínica de la respuesta motora. Tóxicos, lo mismo, el consumo de sustancias ilícitas puede muchas veces manifestarse con profundo deterioro neurológico y es un confundidor de este cuadro. La hipotermia, que reduce drásticamente el metabolismo cerebral, con lo cual las respuestas a los estímulos pueden estar abolidas inicialmente. Por ende, si el paciente es hipotérmico, no debería ser evaluado como potencial paciente con muerte cerebral. La hipotensión, de igual manera, ¿no? La hipotensión arterial severa, el shock refractario producen severa hipoperfusión cerebral y clínicamente eso se puede traducir con alteraciones graves del estado de conciencia y coma. Alteraciones metabólicas críticas, algo más raro, pero en algunos casos la hipoglucemia severa o la hiponatremia severa o hiperamoniemia en pacientes con falla hepática aguda pueden producir alteraciones graves del estado neurológico en general. El examen clínico debe ser detallado y lo vamos a ver a continuación. Realizar el test de apnea como parte final de nuestra evaluación, es decir, si el paciente respira o no frente a un estímulo máximo, que es la concentración elevada de dióxido de carbono. Cuando existen dudas en el diagnóstico o las pruebas clínicas no han sido del todo suficientes para confirmar este diagnóstico, a veces se recurre a exámenes auxiliares, ¿no? Que confirman confirman la sospecha clínica o la descartan. Una vez que uno ha establecido que el paciente tiene muerte cerebral, es de obligación documentarlo. Eso es una obligación que está en la legislación de todos los países. Y por último, obviamente, informar a la familia, que muchas veces es lo más difícil porque el paciente todavía mantiene signos vitales, latido cardíaco, presión arterial, saturación, pero el concepto de muerte cerebral es exactamente igual al de muerte por parámetros cardiorrespiratorios. Un paciente que tiene muerte cerebral está en una situación irreversible de fin de vida. Para determinar la muerte cerebral de una persona existen dos reglas cardinales: que la causa que lleva a este potencial diagnóstico sea conocida y sea lo suficientemente seria para conducir a muerte encefálica, y segundo, que esta condición sea irreversible. Si uno no está convencido de la causa, es decir, un examen neurológico, patológico, con ausencia de respuestas, pero sin una causa clara, no debería evaluarse al paciente para muerte encefálica. Lo mismo si no hay certeza de que la condición que está generando ese estado clínico es irreversible, ¿no? Esto es fundamental porque muchas veces uno evalúa a estos pacientes cuando no se han cumplido estas reglas, informa a la familia, le da una noticia catastrófica y muchas veces la evolución clínica es distinta y después es una situación extremadamente difícil de manejar e incómoda. Así que mucho cuidado. Ningún paciente desarrolla muerte encefálica de causa idiopática o desconocida. Para establecer la causa se recurren a distintas alternativas. La historia clínica del paciente, en la que vamos a conocer la lesión o el tipo de injuria que ha llevado a una situación catastrófica e irreversible. Esto es mandatorio. Lo que es infaltable y lo que da el diagnóstico es el examen clínico.
¿no? Realizado por gente que tenga entrenamiento en la evaluación neurológica minuciosa para permitir obtener datos claros, un examen clínico exhaustivo. Esto se soporta con la imagen de cerebro, que muchas veces es una tomografía simple de encéfalo, en algunos casos son estudios más complejos, pero es importante saber que ningún paciente desarrolla muerte encefálica con tomografía normal, es decir, debe existir daño estructural que explique el deterioro neurológico tan crítico e irreversible. Y en algunos casos hay que también reducir o respaldar el diagnóstico con exámenes de laboratorio. Las etiologías más comunes cuando hablamos de muerte encefálica son situaciones catastróficas de hemorragia subaracnoidea con gran cantidad de sangrado, con edema cerebral, con hidrocefalia por obstrucción, etc. Hematomas intraparenquimatosos que generen gran efecto de masa, hipertensión endocraniana severa y refractaria, algo similar con los eventos isquémicos del sistema nervioso central, cuando son extensos y cuando generan gran efecto de masa por edema cerebral. La patología traumática, el trauma encefalocraniano grave o severo, en algunos casos puede evolucionar a muerte cerebral. Y una patología muy frecuente son aquellos pacientes que sobreviven a una parada cardíaca tras realizarse maniobras de reanimación, que es lo que se conoce como encefalopatía anóxica, hipóxica anóxica, que por daño generado por la reperfusión produce edema cerebral difuso, severo e hipertensión intracraneana refractaria. Estos son las causas más frecuentes de muerte encefálica en pacientes adultos. En niños es la patología traumática, la que se encuentra a la lista de la cabeza, y la encefalopatía anóxica. Para el examen clínico de pares craneales, uno sigue un orden rostro-caudal, es decir, de la parte superior y anterior del tronco encefálico hasta la parte más inferior o el bulbo raquídeo. Yendo de arriba para abajo y siguiendo este orden, lo primero que vamos a encontrar son pacientes que se encuentran en coma, con completa ausencia de respuesta a cualquier estímulo externo, pupilas de tamaño intermedio, es decir, entre 3 y 7 milímetros, simétricas y no reactivas. Es mandatorio el tamaño pupilar, no pueden ser pupilas ni chicas ni grandes porque hablarían de actividad simpática o parasimpática, y cuando hablamos de muerte encefálica asumimos que es el cese total de funciones cerebrales. Entonces las pupilas son de tamaño intermedio, ni dilatadas ni contraídas, y obviamente no tienen respuesta a la luz. La mirada es conjugada, eso quiere decir que la mirada está fija en el centro. Hay ausencia de reflejos oculocefálicos, ausencia de reflejos oculovestibulares, ausencia de reflejo corneano. No hay muecas en el rostro al generar dolor por encima del cuello. Esto siempre es importante recordarlo porque a veces en contexto, por ejemplo, de trauma grave o de politraumatismo, hay pacientes que pueden tener, además de un trauma de cráneo severo, trauma de la columna cervical con compromiso del canal medular, y si solamente se evalúa la respuesta motora en las extremidades, uno puede tener falsos positivos. Entonces siempre es bueno evaluar, además de la respuesta motora de las extremidades, generar estímulos nociceptivos en el rostro para ver si hay alguna respuesta o mueca de dolor. Ausencia de reflejo nauseoso o de la tos tras la estimulación traqueal. Generalmente todos estos pacientes están intubados, ¿no? De otra forma no desarrollarían, como hemos mencionado hace un rato, paro respiratorio y posteriormente paro cardíaco. Entonces todos ellos están ventilados, por ende hacer un estímulo a la tráquea no es difícil. Se coloca una sonda de aspiración o de succión a través del tubo traqueal y al estimular vemos completa ausencia de respuestas. Cuando el compromiso involucra la parte más inferior del bulbo raquídeo, hay ausencias del drive respiratorio, del automatismo respiratorio. Como es la parte más caudal del tronco encefálico, lo último que se va a evaluar es justamente el test de apnea o el desarrollo o generar un estímulo respiratorio máximo, como es el aumento de la CO2, y ver si hay alguna respuesta. Eso es lo último a evaluar, ¿no? Porque
Si el paciente no tiene muerte cerebral y lo ponemos en una situación de hipoxia, podemos complejizar o complicar su evolución. Hay que estar seguros, es decir, todos los reflejos y las respuestas que hemos mencionado antes deben estar ausentes. Debe haber una causa, como hemos dicho, conocida y seria que sea que justifique el desarrollo de muerte cerebral, y uno tiene que estar seguro que esa causa es irreversible, ¿no? Por último, el tono muscular se pierde completamente. El examen de la fuerza y del tono habla de una cuadriplegia flácida y arefléctica en pacientes con muerte encefálica. Entonces, al examen clínico hay ausencia de respuesta pupilar a la luz, ¿no? En cada ojo, las pupilas tienen que ser intermedias, como hemos dicho, usualmente entre 3 y 7. A veces, cuando son muy pequeñas, es difícil evaluar no solamente la simetría, sino la reactividad. Por eso se recomienda hacer esto con una lupa o idealmente un pupilómetro. Las pupilas pequeñas descartan ya de hecho la posibilidad de muerte cerebral, porque estaríamos hablando de actividad del parasimpático, pero sí pueden sugerir intoxicación por drogas, por ejemplo, ¿no? Hay ausencia de movimientos oculares con la maniobra de ojos de muñeca o lo que se conoce como reflejo óculo-vestibular. Para realizar este reflejo, la columna cervical debe estar indemne. Hay que tener certeza de que no tiene fracturas a nivel de la columna cervical, porque podemos empeorar el daño. La cabecera debe estar a 30 grados, es decir, con una inclinación parcial, y la rotación de la cabeza en el plano horizontal y vertical debe realizarse mientras se observa si hay movimientos de los globos oculares de la mirada conjugada. Otro reflejo es la ausencia de movimientos oculares con la maniobra de el reflejo óculo-vestibular. Para esto tenemos que estar seguros de que la membrana timpánica esté indemne. Vamos a estimular con agua con solución salina fría, helada, y evaluar la motilidad ocular, ¿no? Debe haber, como decíamos, indemnidad de la membrana timpánica. La cabecera igual debe estar elevada a 30 grados e irrigar un oído por vez, ¿no? Dejar los ojos abiertos o mantener los párpados elevados y los ojos abiertos por un minuto y evaluar el tipo de respuesta. Realizar el mismo estímulo en el otro oído luego de 30 minutos por lo menos. El reflejo corneano, que evalúa el séptimo par, es ausente, se hace de forma delicada, se toca la córnea con una gasa estéril o con un hisopo. Que decíamos hace un momento, ausencia de movimientos faciales al estímulo doloroso en la región supraorbital o en la articulación temporomandibular. Hay ausencia del reflejo tusígeno, ausencia del reflejo faríngeo. Esto se hace estimulando estas zonas con una sonda de succión o aspiración. Es decir, en un paciente con muerte cerebral, todos aquellos reflejos que hablan de la función del tallo cerebral están ausentes o abolidos. Como les mencionaba hace un momento, la última prueba a realizar es el test de apnea, cuando ya uno tiene casi la certeza de que el paciente ha desarrollado muerte cerebral. Lo que vamos a hacer con este test es determinar si el centro respiratorio todavía funciona ante un estímulo máximo, que es la hipercapnia, ¿no? Llegar a valores altos de CO2, 60 milímetros de mercurio, y ver si esto genera movimientos respiratorios en el paciente. Si no los genera, confirma y le pone el sello prácticamente al diagnóstico de muerte cerebral. Igual deben cumplirse prerequisitos antes de realizar esta prueba, que el paciente se encuentre hemodinámicamente estable, con una presión arterial sistólica mayor a 100 milímetros de mercurio, con o sin uso de vasopresores, que se encuentre normotérmico, por la mención que hicimos hace un momento de la hipotermia, que la volemia sea normal, que la presión parcial de dióxido de carbono sea normal y que no existe hipoxia. Hay que tener cuidado en situaciones especiales, cuando hay pacientes que son retenedores crónicos de dióxido de carbono, como pacientes con EPOC, con apnea obstructiva del sueño, los pacientes obesos, son ejemplos de esta situación particular. En ellos, más que alcanzar un valor fijo de CO2, lo que se hace es llegar a un valor por encima de 20 milímetros de mercurio sobre el basal, confirmaría el diagnóstico de apnea. Una vez que se han cumplido esos prerequisitos, lo que se hace es desconectar al paciente del ventilador, introducir a través del tubo orotraqueal una sonda de succión conectada a una fuente de oxígeno que brinde un flujo entre 4 y 6 litros por minuto,
y lo que vamos a hacer es observar, esto del oxígeno se hace para que el paciente, al estar desconectado y en ausencia de movimientos respiratorios, desarrolle hipoxia, que nos obliga a suspender la prueba. Entonces es por eso que se administra oxígeno. Se debe observar la presencia de movimientos respiratorios. La prueba dura aproximadamente 10 minutos. Con la cánula de oxígeno decimos que aseguramos una oxigenación, se debe asegurar una presión arterial adecuada también. Y la duración, bueno, es hasta conseguir una presión parcial de dióxido de carbono mayor a 60 milímetros de mercurio o un aumento mayor a 20 en relación al basal, que usualmente esto es, el tiempo es más que suficiente con 10 minutos. Al final de la prueba se toma una muestra para gasometría, antes de hacerla habíamos tomado otra y ahí comparamos el valor de CO2, si hay un delta de CO2 mayor a 20 o el valor absoluto de CO2 es mayor a 60, confirmamos el diagnóstico de muerte cerebral. ¿Con qué problemas nos podemos encontrar para evaluar un paciente con sospecha de muerte encefálica, que tenga trauma facial severo y esto nos impida realizar muchos de los reflejos que queremos, que debemos realizar en contexto de evaluación de muerte cerebral, que existan anormalidades pupilares previas a la condición clínica actual, la presencia de medicamentos que puedan todavía influir al examen neurológico, y aquí hacemos énfasis en los sedantes y en los relajantes neuromusculares, alteraciones del estado ácido-base, acidosis severa o acidosis metabólica severa o acidosis respiratoria por hipercapnia severa suelen producir alteraciones del estado de conciencia también, sin que el daño se encuentre en el sistema nervioso central. Dosar electrolitos para descartar hipocalcemia, hiponatremia, que son causas que pueden producir la confusión con el diagnóstico clínico, y enfermedades pulmonares obstructivas crónicas en las cuales determinar un valor base de CO2 puede ser un poco más difícil. Cuando la sospecha clínica no es lo suficientemente satisfactoria, podemos recurrir a tests auxiliares que nos van a permitir acercarnos más al diagnóstico o descartarlo. Uno dice que el test auxiliar ideal debería no dar falsos positivos, ser no invasivo, ser portátil, para que se haga al lado de la cama. Son pacientes muy difíciles de trasladar. Debe ser rápido, debe ser seguro, debe ser económico y lo suficientemente independiente para confirmar la muerte cerebral. Es decir, no depender de operadores o no ser susceptible a confundidores externos e internos. La tecnología debe ser la estandarizada y debería estar posible en todas las terapias intensivas, lo que hace que hoy por hoy no exista un test ideal para evaluar muerte cerebral. Sin embargo, la batería con la que contamos son aquellos tests que evalúan la presencia o ausencia de actividad eléctrica cerebral, y dentro de estos encontramos al electroencefalograma. La contraventaja que tiene esto es que solamente evalúa la función eléctrica cortical y no tiene la capacidad de evaluar la función del tronco, por ende puede ser un problema y un escollo, porque uno no puede estar seguro de que la actividad neuronal a nivel del tronco encefálico también ha cesado de forma permanente. Otros test evalúan la presencia o ausencia de flujo sanguíneo cerebral, que es lo más indicado de realizar, y dentro de estas tenemos estudios de la vasculatura cerebral por angiografía, ¿no? o por tomografía con secuencias de angiotomografía, el Doppler transcraniano, que nos va a permitir estimar el flujo sanguíneo cerebral, y algunos tests más complejos y difíciles de realizar, como la perfusión cerebral con radionucleidos. Son los principales, ¿no? Y uno debería acudir a ellos cuando la evaluación clínica no ha sido suficiente. En general, el diagnóstico de muerte encefálica es clínico, pero la legislación de varios países o de casi todos pide la confirmación de algún método auxiliar. En Bolivia la legislación de muerte encefálica no está del todo clara, ¿no? Hay muchos grises y grises oscuros en los que no hay datos y no hay información realmente objetiva que permita respaldar el accionar de una evaluación de muerte encefálica, que desde el punto de vista técnico no es difícil. Donde uno encuentra dificultad en grado variable es en la interpretación de la información que recibe.